Ahora, ¿qué es esa comunidad universitaria? Desde las primeras universidades, hace 2.500, 3.000 años, la comunidad universitaria no es una comunidad estrictamente política como la comunidad política, es otro tipo de comunidad, y eso habrá que discutirlo y habrá que entenderlo, porque por el hecho de que una generación entrega el saber a la nueva, tiene que estar constituida por la gente que sabe más. Los tlamatines dentro de los náhuatl, los grandes mandarines en la China, los grandes gurús en la India, los grandes filósofos en Grecia, Bizancio o en el mundo musulmán, los grandes profesores de Berlín o lo que fuere, son los que saben más y deberían saber más. No significa que sean siempre así, pero deberían ser. Entonces no es una comunidad política como las otras. En la comunidad política todos tenemos un voto por ser ciudadanos, y ahí sí que es la única manera nivelar a todos, y ahí no hay votos de cualidad, aunque en ciertas aristocracias uno tenía 10 votos, otros 5 y otro 1, y otros no tenían ningún voto en la asamblea política. Bueno, eso eran las aristocracias, o por ejemplo en el Imperio Alemán había 7 electores que elegían al emperador. Bueno, esos 7 elegían al emperador, era una junta de gobierno pero no era una junta de gobierno, era un poder político, por eso que estaban algunos nobles muy fuertes con grandes ejércitos y grandes territorios, había pues magnates de la iglesia, y estos 7 elegían al emperador, pero esos 7 no era una asamblea política, sino que era un organismo oligárquico. La comunidad universitaria no es política estrictamente pedagógica, y por lo tanto el alumno, por definición, está ahí para recibir el saber de la humanidad en corto plazo. Por lo tanto, en tanto que debe aprender, lo cual no significa que no tenga derechos y que debe ser tratado con esos derechos, pero no se le puede poner un voto a un alumno como un voto a un profesor, porque no puede ser. Si fuera así, no hay universidad. O es decir, el alumno valdría tanto como el profesor, o decir que a qué viene si todos saben lo mismo. Ahora, si no saben lo mismo, entonces tiene que ser un poco cualificado. La comunidad universitaria es una comunidad de profesores y alumnos. Y tal es así que Abelardo, cuando lo echaron de la universidad de París, se fue de la universidad a 100 kilómetros y bajo un árbol junto al río Sena siguió sus clases. Y diría yo que estaba toda la universidad, porque estaba el maestro y los discípulos, y más no se necesita. El árbol no más que para que cubre un poco la lluvia. Los edificios no son parte de la universidad. Eso ayuda, pero la esencia es el maestro y el discípulo, y no pueden tener un voto cada uno, no puede ser. Entonces ahí hay que discutir qué proporción para que los derechos del alumno sean respetados, para que el profesor se dé cuenta que, como diría Pablo Freire, la nueva generación trae un nuevo proyecto histórico, y entonces el maestro no puede imponerle el suyo. Como dice por ahí un sabio, hay que despertar cada mañana con el oído del discípulo, es decir, el maestro. El maestro cada mañana debe despertarse con el oído del discípulo ante sus discípulos y aprender de ellos lo que traen de nuevo, y respetarlos y entusiasmarlos y darle todo lo que saben. Pero es el maestro. Si no es el maestro, ¿para qué está ahí? Traigamos otro. Eso hay que discutirlo. Puede decir, de 10 votos no puede ser 5 y 5, no puede ser, porque entonces se pasan a lo contrario, y eso sí conozco muchos ejemplos.
En la reforma universitaria se exigió igualdad, y entonces no se imagina lo que significó eso, que se transformó en una dictadura de ciertos grupos estudiantiles que hizo un caos académico, porque entonces elegían los profesores que, por ejemplo, exigían menos, y entonces los buenos profesores decían, tenemos que ser disciplinados, tenemos que estudiar, pero los sacaban. Puede existir también una cierta demagogia, entonces hay que cuidar la gobernabilidad, no por conceder principios que no están en la naturaleza de la institución se obra. En la política sí existe un voto por ciudadano, en la universidad no, porque es una entidad pedagógica, y si es pedagógica hay algunos que deben enseñar, que enseñen bien, hablaremos de eso, que enseñen lo que se necesita en la época, que no sean coloniales en su mentalidad y que traicionen la tradición de su pueblo, etc. Tenemos que exigirle, pero el maestro debe ser maestro y debe apoyarse, y el alumno debe también respetar al maestro que sabe, y al que no, a ese sí exigirle que se ponga a estudiar más, y tiene que haber maneras de evaluar. En alguna universidad, aún a la que yo pertenezco, la Metro, al fin de cada curso hay una evaluación de los profesores, y los alumnos dicen, ¿es puntual o no es puntual? ¿Prepara su clase o no prepara su clase? ¿Es excelente o no? Y se lo evalúa. Ahora debo decir que después no se usa. Entonces, ¿para qué la evaluación? Por desgracia, si fuese una universidad privada, por desgracia, al buen profesor se le da más importancia, y al mal profesor se lo dejan al lado, pero según la evaluación de los estudiantes y de las publicaciones y de otras cosas. Pero por desgracia no se hace eso. Entonces uno dice, tiene que hacer un curso de didáctica para enseñar mejor, y por ahí de 40 alumnos, ni uno dice que el profesor tiene que hacerlo porque es excelente. A ese habría que darle más importancia. Al otro que se le dice, tiene que aprender porque es un pésimo maestro. ¿Se dan cuenta? O decir, hay que empezar a crear mecanismos para mejorar el cuerpo docente, y también mejorar el cuerpo estudiantil, en lo posible con gente becada, en los casos que sea necesario, y no universal sería, porque hay algunos que no necesitan ser becados, pero otros sí, y a veces con una pequeña ayuda se puede, etcétera, etcétera. Entonces hay cuestiones de fondo que me gustaría responder a preguntas más que entrar a la estructura de las universidades que he conocido. Pero hay un segundo tema que quiero tratar. Es el contenido global de la enseñanza en este momento crítico, especialmente las ciencias sociales humanas, pero también en las llamadas ciencias duras, que como yo soy filósofo, a veces tengo argumentos para mostrar que no son tan duras. Por ejemplo, un ingeniero cree que está en lo concreto, pero yo le pregunto al ingeniero, a ver, ¿qué hace? Pues yo estudio tipos de aceite para maquinarias de alta temperatura. Es un tema muy concreto. ¿Y para qué tipo de maquinarias? Bueno, para maquinarias de este tipo. ¿Y dónde van a ser usadas esas maquinarias? En fábricas de automóviles. Y esas fábricas de automóviles, ¿quiénes son los propietarios? Bueno, así, pues es una transnacional. Y entonces eso, ¿a dónde se vende? En el mercado. ¿Y tú sabes algo de cómo funciona el mercado? No, yo soy especialista en aceites para alta temperatura. ¿Eso es ciencia dura o es abstracto? El aceite que resiste altas temperaturas es una abstracción, porque habría que entender cómo funciona el sistema tecnológico, económico y político, pero eso no se le ha enseñado nada. Entonces, en el fondo, él está como aquel que estoy dando una parábola
o decir, pero cuidado, una cierta inclinación que tenía un objeto proyectil, y se usaba para tirar las bombas en Vietnam. Entonces él era un gran matemático y hacía que la parábola fuera perfecta y llegara el proyectil a una aldea de Vietnam. Y se decía, pero tú sabes que lo están usando los militares para matar a estos pobres vietnamitas. No, yo soy matemático. Yo no sé para qué se usa. Entonces tu parábola es abstracta, no es ciencia dura, es ciencia blandengue. Porque no te das cuenta del significado. Por eso también habría que dar cursos de ciencia y sociedad, ética y